Parece que aparece y se declara como tal lo que dan a conocer como bancada evangelista. A ver, vamos por partes. Los primeros, tenemos invitados que tienen todo que ver con este tema, definir qué es una bancada evangelista, porque a ver, yo no sé qué religión, si es que profesa alguna religión, todos y cada uno de los legisladores. Es mucho más fácil cuando, por ejemplo, porque uno piensa, bueno, en esta histórica lucha de relación entre la religión y la política, que no se solucionó con la Revolución Francesa y la separación Iglesia-Estado, en teoría, pero estamos siempre mezclando cosas. Es natural porque la esencia del ser humano es en parte espiritual y en parte política totalmente, entonces no se soluciona tan fácil. Ahora, es mucho más fácil cuando de golpe, a la luz de la globalización, donde efectivamente se dinamizan esas relaciones, porque, por ejemplo, hay religiones de corte, hay culturas de corte fuertemente religioso, y su inmigración, ejemplo lo que pasó acá. Hay que explicarle a una familia siria que acá no se le puede golpear a la mujer porque hay un orden jurídico que está por encima de cualquier otra cosa. Bien. Es más fácil cuando es así, ¿no? Desde lo nacional para el afuera. Ahora, en la interna, en un parlamento, donde se supone que cada legislador tiene que votar por la ley mejor en el entendido que no es perfecto, nada lo puede ser, pero sí la que cubra las mayores necesidades o beneficie a la gran mayoría. Es posible que esa mejor ley no necesariamente vaya de la mano con sus convicciones personales, religiosas, morales, filosóficas. Entonces, ¿qué debe hacer el legislador? Sujetarse a su partido, el partido... Obediencia partidaria. ¿Por qué no obediencia religiosa? Disciplina religiosa. No, vamos a empezar por decir. A ver. Aquí, vamos de a uno, vamos de a uno. Uruguay es una república. Como república ha logrado organizar su democracia a través de su sistema y el sistema que ha elegido es el sistema de partidos. Está altamente reglamentado. Por tanto, cada partido electoralmente presenta en algún momento en campaña electoral cuáles son sus propuestas y la población dice me gusta esta propuesta, me gusta esta otra. Luego el partido se ve en la obligación de que sus legisladores representen. Pero estos diputados evangelistas no están ilegítimamente ocupando lugar en el Parlamento. Bueno, no, claro que sí, el diputado Amarilla están dentro de un partido y dentro de un programa. Representan un partido político y fueron electos por un partido político. Exactamente. No fueron electos por pertenecer a y la historia a que la tal o cual objeción de religión. conciencia siempre ha existido y cristianos han existido. Yo creo que Álvaro. hay demasiados cuidados con legisladores que llegan a sus posiciones mediante el voto popular. Hay demasiado prurito en el hecho de que sean evangélicos, como pueden ser de cualquier otra religión. Podríamos poner el mismo prurito en un legislador que tiene una ideología de extrema derecha o de extrema izquierda que niega la democracia republicana. Pero, y no lo hacemos. Pero no estaría ocupando un lugar en el Parlamento. O sea, pero vamos a ver. Perdóname. Vamos a dejar hablar, por favor. La libertad que tiene todo ciudadano de presentarse para aspirar a un cargo público es absoluta. El punto en el que yo estoy en desacuerdo es cuando en algún discurso más bien fundamentalista estos legisladores han expresado que por encima de la ley de los hombres está la ley de Dios. Ahí estoy de acuerdo con ustedes. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados en este primer bloque. Le damos la bienvenida a Álvaro Dastugue, diputado por el Partido Nacional, por el movimiento es pastor evangélico también. Gracias por acompañarnos. Gerardo Amarilla, diputado también por el Partido Nacional, por el departamento de Rivera. Con más años como legislador, ¿no? Que Dastugue. El segundo periodo, sí. Segundo periodo. Bien, lo primero, porque tengo entendido que también tal vez haya diferencia entre ustedes. ¿Se autodenominan bancada evangelista o eso es algo que los medios de prensa y los titulares han puesto por encima de lo que pueda llegar a ser una reflexión más interna? Sí, creo que fue más un titular de prensa, ¿no? No hay una bancada evangélica. En realidad hay legisladores que estamos en el Parlamento, que algunos pertenecemos al Partido Nacional, hay algún legislador del Partido Colorado, hay algún miembro incluso de la administración del Poder Ejecutivo que es del Frente Amplio y que tenemos vínculos, relaciones, pero no conformamos ninguna bancada ni una organización que trabaje orgánicamente en pos de imponer determinada concepción en el Estado uruguayo. Pero es verdad, ¿no?, que hicieron ese compromiso público de llamarse a
yo lo traduzco en mis palabras, ¿no? Así como algunos partidos políticos pueden llamarse a la disciplina partidaria, ustedes se llamaron a la disciplina religiosa, es decir, de convenir en no apoyar ningún proyecto de ley que contradiga o contravenga la ley de Dios. Y bueno, sí, en el compromiso nos comprometíamos a defender la Constitución y la ley. Siempre y cuando no. Y además a respetar y defender las concepciones que tenemos nosotros de vida, ¿no? Que eso me parece que la Constitución no es infalible, no es un libro divino. La propia Constitución establece en su artículo 5 que es un contrato, es una opción contractualista del Estado, de la sociedad uruguaya, y en el artículo 72 establece que en definitiva la propia Constitución reconoce que hay principios y hay derechos inherentes a la personalidad humana que están por encima de la Constitución. O sea que de alguna manera hay gente que tendrá a pensadores y a filósofos y a referentes de diferentes visiones del mundo, que son principios que están por encima de una norma de derecho, que eso las inspiran, ¿no? De alguna manera son inspiradoras para quienes trabajamos en el Estado, queremos votar normas o proponemos normas, pero hay principios para todos que están por encima de una norma de derecho, que es cambiable y modificable, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué opinaría en el caso del Partido Nacional frente a un conflicto por un tema concreto, de algún proyecto de ley que se plantee, donde realmente está, por un lado, el programa del Partido Nacional, su tradición ideológica, y lo que puede llegar a ser, bueno, una convicción puramente religiosa, de corte puramente religioso? ¿A quién le deben ustedes más, digamos, obediencia? Sí, no me gusta mucho la palabra, pero... Que cada persona forma su personalidad, valga la redundancia, según sus creencias, sus principios, sus valores, su cultura. Cada uno va formando. Yo formé mi vida, formé mi persona con principios bíblicos y creyendo en un Dios, que me imagino que muchas personas de la misma forma lo hacen. Entonces, cuando yo entro a la iglesia, entro con ese bagaje y con esa mochila de principios y valores. Cuando entro a un baile, también entro con la misma mochila, y cuando entro al Parlamento, no me saco la mochila. Yo sigo siendo la misma persona dentro y fuera, y eso es lo que yo considero que, al contrario, eso es sinceridad y no hipocresía. Cuando yo hice la campaña electoral, en ningún momento me escondí y en ningún momento me puse una careta. Yo fui quien soy y quien voy a seguir siendo, y eso es ser sincero, eso no es ser hipócrita. Siempre lo dije en la campaña electoral, que estaba en contra del aborto y en algunas otras cosas y en algunas otras que coincidimos con muchas personas. Entonces yo creo que lo que tú mencionabas del partido, yo creo que lo tenemos nosotros como evangélicos, pero hoy lo tienen otros como católicos, otros como ateos. Creo que es algo normal dentro de la democracia. Bien. Yo creo, no sé si podría agregar una cosita que está en el fondo de la discusión un poco, ¿no? Que hoy por hoy nosotros no tenemos ninguna contradicción con el Partido Nacional. De hecho, igual el caso de Álvaro, hice la campaña y todo el mundo sabía que era cristiano y sabía mis concepciones, mis visiones sobre el tema del aborto, del matrimonio gay, que en definitiva lo cuestioné. Yo lo discutí en el Parlamento. Sí, no tuve la oportunidad de discutirlo con usted. Porque bueno, la verdad, me hubiera encantado. Para mí ni siquiera es matrimonio. Pero, por favor, Fernando, vamos a empezar por... Para mí ni siquiera es matrimonio. Pero en definitiva, lo discutí en el Parlamento y todo el mundo sabía cuál era mi posición. Y me sometí nuevamente a las urnas en mi departamento por mi partido y salí electo con más cantidad de votos de la que tuve la primera vez. O sea que en definitiva no escondí la concepción. Ahora, si mañana hay una contradicción importante en una norma constitucional o una norma legal que me imponga una conducta a mí o una visión que vaya en contra de mis principios, yo tengo el camino de la desobediencia civil. Porque las leyes pueden ser legítimas y asimismo injustas. Mandela, por ejemplo, estuvo preso muchos años en Sudáfrica por desobedecer la ley sudafricana que él consideraba injusta y luchó contra esa ley, contra ese régimen, ¿no? Y lo mismo nos puede pasar a nosotros y estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? O sea que de alguna manera es una opción de vida que aparte lo declaramos y lo decimos y respetamos las visiones ateas y las visiones agnósticas y las masónicas y las católicas y creemos que tenemos el mismo derecho a contribuir con nuestra visión del mundo, con nuestra visión de la vida, tenemos el mismo derecho a contribuir
a el pensamiento nacional desde los ámbitos en que la gente nos ponga legítimamente. Acá me gustaría ahondar un poquito más. Pareciera haber una diferencia importante, por lo que escucho acá, entre una convicción personal y una convicción religiosa. ¿Acaso no es también una convicción personal? Es decir, ¿qué pasa con el tema religioso que genera temor? Pasa el tema, a mí el temor me lo genera cuando alguien dice que pone por encima la ley de Dios de las leyes del país. Ese es el ruido. Ese es el problema. Es ese. Pero yo le pedía un ejemplo. Yo creo que más allá de lo discutible de lo que dice el diputado Amarilla, de la eventual desobediencia civil en un sistema democrático donde todos tenemos que defender el sistema, la frase de Voltaire, ¿te acordás? Yo no estoy de acuerdo con usted, pero voy a defender hasta la muerte su derecho a decir lo que usted piensa, ¿no? Más allá de ese punto, que es el punto que me parece rebatible, yo creo que en el erizamiento de mis colegas panelistas contra esta propuesta hay también un poco de prejuicio contra lo religioso. Yo puedo discrepar rotundamente con Óscar Andrade por su ideología y sin embargo defenderé hasta la muerte el derecho que tiene Óscar Andrade de estar en el Parlamento por haber sido votado por el pueblo. Con ellos pasa exactamente lo mismo. Nadie dijo eso. Nadie habló de eso. Ellos tienen todo el derecho ellos lo defendemos. El derecho de que los cristianos se organicen, vengan de la tradición que vengan y comprendan el mundo como lo comprendan. Simplemente me refiero a que sigamos la ley orgánica de los partidos. Si me permitís, Victoria. A ver, sí, después me gustaría hacer una pregunta a los invitados. Pasamos a los invitados, eso es lo que tienen que responder. Hay una respuesta muy simple. Cada partido sabe a lo que se atiene cuando incorpora dentro de sus filas a un determinado grupo de presión. O sea, si para el Partido Nacional hubo un aporte de votos interesante en el hecho de que Álvaro participara, entonces, bueno, el Partido Nacional tiene que saber que eso conlleva también eventuales riesgos y tiene que asumirlos, ¿verdad? Pregunta para los invitados. Frente al planteo de seguir orgánicamente los pasos y se constituyan entonces como partido, ¿qué dicen? No, la idea es que no somos una bancada, en primer lugar, ¿no? Yo me siento muy cómodo en el Partido Nacional, coincido con todos los principios y valores del Partido Nacional, los mismos principios y postulados desde la campaña electoral y desde la vida, desde la militancia de muy joven, en defensa de la vida, desde la concepción, en defensa de la familia, en defensa de las libertades, de los derechos individuales, están presentes en el programa de principios del Partido Nacional. Coinciden absolutamente con los principios y valores que también defiendo en mi fe, en mi concepción religiosa. Y por eso no hay ningún tipo de contradicción. Y me siento muy cómodo en el partido y trabajo políticamente en el partido. Y no solo me vota gente de mi confesión religiosa, me votan votantes nacionalistas y aún votantes independientes que votan la figura de Lacalle Pou o a mi candidatura como diputado. En definitiva, en nuestro equipo de trabajo y de suplentes incluso hay gente de diferentes concepciones religiosas que trabajamos y gente agnóstica o atea que en definitiva trabajamos en pos de un programa de principios que en mi caso además son coincidentes con mi fe religiosa y por eso no hay ningún tipo de contradicción y no creo que sea ajustado a la tradición uruguaya generar partidos confesionales. ¿Por qué no? No creo que sea un mecanismo hábil porque hay dos partidos, porque los partidos que existen, el sistema de partidos que es muy antiguo, 1836 en dos casos, y el otro, el Frente Amplio en definitiva se conforma con partidos nacidos a principios del siglo XX, son partidos muy históricos, muy tradicionales, muy arraigados en la sociedad uruguaya, que creo que no hay espacio hoy para conformación de nuevos partidos con cierto apoyo popular. Por eso creo que si estamos en un partido que nos deja espacios como nos sentimos cómodos con el mismo, ¿no? Reflexión final de cada uno. No, ¿Qué le contestarían, por ejemplo, a la carta que ustedes saben firman y se adhieren públicamente? Bueno, un montón de organizaciones, ¿no? Yo creo que esa carta lamentablemente tiene en sí un contenido de intolerancia y de agresividad hacia una concepción de la vida que me parece que tenemos el derecho a aportar desde nuestro pensamiento y de nuestra convicción al pensamiento nacional, que en definitiva lo hacemos a través de un partido. Y el Partido Nacional, aparte, no abre espacios para que justamente
nosotros como cristianos, pero sectores liberales, pensadores agnósticos que históricamente han influido desde el Partido Nacional, lo hagamos a la sociedad uruguaya a través del Parlamento. Y creo que lo que reclamamos es respeto y tolerancia y el mismo derecho que tienen otros a aportar desde sus concepciones, nosotros una concepción cristiana. Bien, ya estuve. De hecho, tanto Gerardo, por lo que sé, respondió a la carta y yo también a través de mi cuenta en Facebook, así que todos los que nos están mirando... La tengo por aquí, sobrecido hondamente, así, ¿no? Exactamente, exactamente. Luego resaltar que no hemos conformado una bancada evangélica, esto tiene que quedar claro, no nos hemos puesto de acuerdo, no hemos hablado... ¿No hubo un compromiso firmado? No, pero eso es otra cosa. Creo que esa es la confusión. A ver. Nosotros... Hubo un acto público de compromiso de un grupo de pastores con un grupo de legisladores y personas que integran el Poder Ejecutivo en distintos departamentos, pero no fue la bancada evangélica. En ningún momento firmamos ningún pacto como bancada evangélica. Hubo un compromiso ceremonial entre un grupo de pastores y una porción de la Iglesia evangélica con legisladores, ejecutivos departamentales, ediles, funcionarios públicos, etcétera. Como podrían haber hecho una reunión masones. Puede ser. Resaltamos una vez más, no hemos conformado una bancada evangélica, de hecho formalmente no se nos ocurre hacerla y no podríamos hacerla. Sí tenemos el mismo estilo de vida, tenemos el mismo Dios, la misma fe y creemos que tenemos mucho para aportar a la sociedad, al Parlamento y ese es nuestro deseo, tener un país mejor para todos los uruguayos. Bien, gracias por el aporte de